Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy nos corresponde trabajar en la clase número 26 del Leo primero, ya, del tomo 1, clase número 26. Ya, en esta clase, esta clase se va a enfocar ya en un texto que se llama James Goodall. James Goodall, que es la historia de una mujer. Ya, muy bonita la historia, muy buena, ya muy interesante. Y esta historia, yo no les voy a leer el texto, ¿ya? Yo le acabo de enviar a ustedes un video que cuenta la historia, es lo mismo que el texto, ¿ya? Pero este video cuenta la historia con imágenes animadas, bastante entretenido. La historia de James Goodall, ¿ya? De James Goodall. Entonces, ustedes vean este video, que le acabo de enviar, repito, que está un video sacado de YouTube, que cuenta la historia, ¿ya? Donde habla, ¿cierto?, sobre la historia de ella, ¿ya? La historia con los chimpancés, lo que logra averiguar, ¿cierto?, lo que logra investigar, ¿ya? Bueno, es bastante bueno, yo sé que les va a gustar, y luego de ver ese video, ¿ya?, donde ya van a comprender bien ya de qué se trata, nos vamos con la clase 26, que es esta, y vamos a trabajar ya la actividad del día de hoy. Ya, como les dije yo, en la clase del día de hoy tenemos que crear un texto. Ya nosotros nos van a dar 3 opciones de texto y nosotros tenemos que elegir cuál texto queremos crear. ¿Ya? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que antes de iniciar nuestra escritura de un texto, se debe seleccionar el tema y elegir el formato que se utilizará. El formato debe tener relación con el propósito del texto. El siguiente cuadro puede guiar en la elección más adecuada. Ya. Ustedes van a tener que decidir si van a hacer una carta, que es lo que ya hicieron el día de ayer, ¿cierto?, que es lo que ya habían trabajado. Pueden hacer un afiche o pueden escribir una anécdota. La carta, el propósito de la carta es comunicarse con otra persona, ¿cierto? Comunicarse con otra persona y contarle, ¿cierto?, a otra persona sobre algún suceso en la vida de uno o saludarla simplemente. Bueno, en este caso, obviamente basada en el texto, ¿ya? James Goodall. ¿Ya? Entonces ahí pueden ustedes comunicarse con otra persona y contarle algo relacionado con el texto. Puede ser un afiche. Ya un afiche, el propósito del afiche es convencer a un gran número de personas de hacer algo, evitar algo u opinar de cierta manera. Ya ustedes también conocen el afiche, hemos trabajado con el afiche y ahí, ¿cierto?, podemos hacer un afiche sobre el cuidado a lo mejor del medio ambiente, sobre el cuidado de los chimpancés, de los animales, que es donde está enfocado el texto, ¿cierto?, que estamos trabajando el día de hoy, que es el texto de James Goodall, ¿ya? O una anécdota. El propósito de la anécdota es comunicar alguna experiencia divertida, entretenida, desastrosa o interesante que se haya vivido, ¿cierto? Una anécdota es cuando uno le cuenta a alguien sobre un hecho particular que le ocurrió, alguna experiencia o algo que vio o leyó, ¿ya? Comunicarle algo. ¿Ya? Ahora me voy a ir a las actividades para ir bien la clase puntualmente el día de hoy. Bueno, aquí estamos en la clase 26. Dice, actividad 1, elijo el formato que escribiré. Planifico. Hoy eliges tú el formato de texto que deseas utilizar para comunicar una idea que te llamó la atención del texto sobre Jane Goodall. Ya, anota 3 ideas sobre las que podrías escribir. Ya, aquí tenemos que escribir ideas que nos cuentan y nos dice el otro video, ¿cierto?, donde nos cuentan la historia, ¿cierto?, de James Goodall. Por ejemplo, ella da varias ideas de lo que ocurre con los chimpancés. Por ejemplo, ella dice que los chimpancés fabricaban herramientas con hojas, con palos, ¿cierto?, para poder alimentarse con insectos, para poder sacar insectos y así alimentarse. Por ejemplo, ahí tenemos una idea, algo que ella nos cuenta. ¿Qué otra idea tenemos? También dice que los chimpancés pequeños, ¿cierto?, cuando se pierden de sus padres, lo adopta otro chimpancé hembra del grupo. Ahí tenemos otra idea. También tenemos, por ejemplo, lo habla también el texto y James Goodall, ¿cierto?, que ella descubrió que en momentos de tristeza los chimpancés se abrazan y se dan consuelo. Ya, entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunas ideas sobre lo cual ustedes podrían escribir. Luego ustedes van a elegir la idea, cuál les parece más interesante escribir o contarle a otra persona, dependiendo si van a hacer una carta o una anécdota, ¿cierto? Contar y la encierran. Luego dice, selecciona en la página 71 del texto del estudiante el tipo de texto que
adecue mejor a tu idea. Ya, recuerden que yo recién les hablé tanto de carta, de afiche y de anécdota. Ustedes tienen que aquí marcar. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer una carta, van a hacer un afiche o van a hacer una anécdota? No necesariamente tienen que hacer los dos o los tres. Si alguien quiere hacer dos o los tres, lo puede hacer. Pero la actividad es hacer uno. Entonces ustedes marcan con una X en el que a ustedes les parezca y el que a ustedes les gustaría realizar. Ya, aquí aparece el formato de la carta, siempre y cuando elijan la carta. Ya, si eligen afiche, aquí está el formato del afiche. Y si eligen anécdota, ahí está el formato de anécdota. Ustedes van a hacer uno de estos tres textos. Puede ser carta, puede ser anécdota o puede ser afiche. No los tres, uno. ¿Ya? Entonces, si ustedes eligen la carta, ahí ustedes le cuentan a una persona, ¿cierto? Algo que se aprendieron, ¿cierto? Sobre el texto de James Goodall. Si eligen un afiche, podríamos hacer algo de cómo cuidar nuestro medio ambiente y los chimpancés en este caso particular, ¿cierto? O una anécdota, contarle algo, ¿cierto? Interesante que aprendieron, pero es un poco algo más informal, no como, tanto como una carta, donde tiene la fecha, el saludo, ¿cierto? Y la despedida con la respectiva firma o el nombre de quien la escribe. ¿Ya? Luego de eso van a revisarlo con la pauta de autoevaluación como lo hacen generalmente. Y para finalizar, ¿cierto? Como les dije recién, hacen su autoevaluación y me envían el texto que eligieron. Ya no es, hoy día no tienen que trabajar en su ticket de salida, no. Ya, porque el ticket de salida tiene una pregunta relacionada con otro texto, no con el que está enfocado en la clase, entonces no lo vamos a trabajar. Así que me mandan ustedes las fotitos del texto que hicieron, ya sea anécdota, afiche o carta. Ya, estudiantes, a trabajar y quedo atento. Chao, chao.